está en los 12 pasos. El referí indica a Perico Pérez que no debe adelantarse. Son el silbato, toma carrera, tira el mismo palo, buena Perico. ¡Perico Pérez! Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar entrevistando a un ex arquero, un histórico ex arquero de River y del fútbol argentino. Estamos con José Alberto Perico Pérez. ¿Cómo le va, José? ¿Qué tal? Un gusto. El gusto es mío y bueno, antes que nada agradecerle por su tiempo y por acceder a la nota. Creo que en este momento lo que más sobra es el tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo esta situación que nos tiene a todos encerrados, así que bueno, con gusto es poder atender. Bueno, muchísimas gracias y primero, antes que nada, quería preguntarle cómo está pasando la cuarentena. Bien, dentro de lo que nos piden, tratar de estar aislado. Yo afortunadamente tengo una casa donde es un poquito grande, con jardín, entonces se hace mucho más fácil, ¿no? Que el que no tiene posibilidades de moverse en una casa, ¿no? Uh-huh. Pero bien, cumpliéndolo con la lógica de no poder ver a la familia, no tener contacto con los nietos, con los hijos, pero bueno, hay que hacerlo. Tal cual, esperando que pase rápido y de la mejor forma posible. Bueno, para comenzar quería preguntarle sobre su debut en River. ¿Cómo fue, si se acuerda, su primer partido? ¿Cómo se dio su debut en la primera del club millonario? Sí, fue en el año 69, la primera vez que yo salía de suplente de la primera división. Jugaba de titular, que era titular, Carballo. Uh-huh. Se lesiona y bueno, sin zapatos abrochados, no tenía nada, no lo esperaba, y ahí aparecí debajo de los palos. Tal cual. ¿Eso fue en el partido por Copa Libertadores contra Boca o esa fue otra vez? No, eso fue por el campeonato nacional, en la cancha, la vieja cancha de Platense, Manuela Pedraza y Cram. Ajá, contra Platense entonces debutó. Contra Platense en la cancha de Platense. Perfecto. ¿Y aquel partido contra Boca en la Libertadores del 70 pasó algo parecido? ¿Carballo se lesionó y entra usted? O sea, yo venía jugando de titular. Uh-huh. Y en el campeonato ese, en la cancha de River, me hacen 1 o 2 goles propios de lo que le llamaban los goles bobos. Uh-huh. Y la Bruna decide poner a Carballo. Y yo le dije, digo, no me saque porque voy a volver a jugar otra vez. Sí. Y bueno, desgraciadamente por una lesión de Carballo tuve que volver al arco y ya ahí no salí más. Totalmente. En esa época estaba Carballo, Varicio y usted, ¿no? Sí, o sea, el tercer arquero era Varicio, sí. Uh-huh. Carlito Varicio. Y... Parece mentira, ¿no? Hoy hablamos de esta gente y ya no están, no ni tanto Carballo como Varicio. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, quería preguntarle si le parece, si coincide que el puesto del arquero es quizá el más difícil por el tema en cuanto a los errores, el más expuesto y también el más difícil en cuanto a conseguirse un puesto, porque al jugar solamente uno, si hay una igualdad de nivel, digamos, siempre es muy difícil ganarse un lugar. Sí, el del arquero juega de uno y es ese. Uh-huh. En cambio, en los otros puestos uno tiene más variantes porque los marcadores de punta pueden jugar, los defensores pueden jugar, los delanteros lo mismo. Y es ingrato porque desgraciadamente es la última instancia que le queda a un equipo como para que no le hagan goles, ¿no? Exactamente. Si a un defensor lo pasan, bueno, existe la posibilidad del arquero. Uh-huh. Pero bueno, es el último y cualquier error del arquero se magnifica con respecto a los demás jugadores. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, también quería preguntarle en cuanto a la competencia, que en el año 73, si mal no recuerdo, llega el Pato Filiol. En esos momentos, Sí. ¿qué piensa un arquero?
piensa, ahora voy a tener que competir contra uno complicado también, o piensa que bueno, voy a tener otro compañero de calidad? No, yo ya sabía que en ese momento River estaba buscando un arquero. Yo en ese momento era el secretario general del gremio. En River estaba Aragón Cabrera, pero tenía mucha injerencia unos marinos que eran del gobierno y bueno, no querían tener un dirigente gremial en el equipo. Yo sabía que me tenía que ir, pero vino Filiol y seguí jugando yo, no fui suplente, salvo esporádicamente. Tal cual. Entonces es cierto eso que dicen no trajeron un arquero normal o cualquiera, trajeron un arquero con unas condiciones tremendas, ¿no? Claro, sí. Y le iba a preguntar respecto de eso, si es cierto entonces que el gobierno se metía bastante en los temas que tenían que ver con River. Sí, totalmente. Era muy conocido lo de River. En River en ese momento tenían injerencia un general y después los marinos, que son muy conocidos, ¿no? Claro. Gente que hubo un jugador de la selección en ese momento que me llamó y me comentó y dice, mira, Perico, existe este malestar, así, me explicó porque ellos tenían contacto en ese momento de la selección con estos jerarcas. La mala época de la Argentina, ¿no? La pésima época de la Argentina. Sí. Bueno, y siguiendo... el día que yo me voy de River comete un error gravísimo. Cuando yo me voy, yo me voy a Independiente, voy a arreglar y después me llaman a la noche que no firme con Independiente porque se habían quedado sin arquero. Quedó Filioli. Creo que en ese momento tuvieron que ascender al Andaburo. Claro. Pero habían vendido a Varicio a Gimnasia y se quedaron sin arquero. Entonces me llama, porque aparte la Bruna la Bruna me quería, la Bruna me decía que no me fuera. Claro, sí. Sí, Landaburu justamente termina encima atajando aquella final de Copa Libertadores en el 76, sí. Exactamente. En ese momento estaban buscando la posibilidad de negociar otro arquero, negocia a Varillo, que Varillo la verdad tenía unas condiciones tremendas, Varillo. Sí. Bueno, y quería preguntarle también a usted que tuvo, digamos, el gusto de conocer a Ángel Labruna y de ser dirigido por él, ¿cómo era como técnico? Era muy especial. En esa época los técnicos no trabajaban tanto en cuanto a la forma que se trabaja ahora, los métodos que hay para entrenar ahora, pero tenía una visión del fútbol tremenda. Él terminaba el primer tiempo y daba vuelta al partido. Claro. Con 2 o 3 cosas que decía, era un hombre que sabía mucho de fútbol. Yo con Ángel si bien yo me tuve que ir estando Ángel, yo con Ángel tuve una muy buena relación, tanto con él como con los hijos y con su esposa. Tal es así que él me pedía que no me fuera. Claro, sí. ¿Y es comparable con Marcelo Gallardo o totalmente distinto, piensa usted? Es que yo no lo vi nunca a Gallardo como trabaja. Claro. Si me guío por los éxitos de Ángel, consiguió algo mucho más importante que Gallardo. Es salir campeón después de 18 años. ¿No? Sí. Y ganaba títulos locales, cosa que acá en esta época todavía no lo consiguieron. Exactamente. Hasta ahora está faltando eso. Bueno, pero no, yo digo que para opinar de un técnico uno tiene que verlo cómo trabaja, como desgraciadamente yo no lo pude ver, estoy bastante alejado de lo que es River, ¿no? Nosotros en las anteriores comisiones teníamos la posibilidad de poder ir a la cancha, pero ahora esta comisión nueva parece que se ha olvidado. Piensa que River nació después que llegaron ellos. Sí, justamente. Se olvida mucho de los grandes jugadores que tuvo River, de jugadores impresionantes. Y hoy yo lo escucho y lo veo hablar y hablan de la época que llegó la nueva comisión. Sí, exactamente. Ahí por ahí se infravalora bastante esos grandes jugadores que tuvo River
entre la década del 70 y el 75, que por ahí estuvo sin conseguir títulos, pero ha llegado varias veces a instancias importantes, finales de Libertadores, Y a veces subcampeonatos. ajeno a los jugadores. Claro. A veces ajeno a los jugadores. Sí. Se vivía otra época en el fútbol, había otros manejos en la AFA, había un montón de imponderables que le hacían a River, pero River tuvo jugadores, pero de jerarquía. Y yo nunca escuché de esta comisión que hayan tenido un recuerdo con ellos. Totalmente. José, le quería preguntar, justamente hablando de aquellos recuerdos, en el torneo nacional del 72 se dio el que muchos dicen que fue el superclásico más importante de toda la historia. En la cancha de Vélez. Exactamente, aquel 5-4 en cancha de Vélez. ¿Qué recuerdos tiene de aquel partido? Yo creo que ese partido lo que marcó fue los cambios que hubo en el score, ¿no? Y se culmina con un gol de River casi sobre la hora, dando vuelta al partido, porque arranca ganando River 2-0 en el primer tiempo, y antes de terminar el primer tiempo, Boca empata 2-2, arranca el segundo tiempo y Boca hace 2 goles, va ganando 4-2, y después River se pone 5-4. Totalmente. Creo que fue bastante, para la gente, bastante emotivo. Y en ese partido usted también ataja un penal, ¿no? Ataja un penal, el primer tiempo a Suñé. ¿Cómo fue aquel penal? Ese penal fue al palo derecho, abajo. La infracción que el árbitro del partido Pestarino marca, el penal de Suñé, ataja Perico Pérez, siempre en el primer tiempo, y River seguía ganando por 2-0. En esa época, o sea, yo lo que no está la posibilidad que hay ahora, que uno ve videos, puede ver partidos, ve cómo patean los penales. Antes uno lo que tenía es leer, y según la crítica podía decirse, pateó en un penal, lo pateó fulano con la pierna derecha, el palo tal. Uno tenía no sé si la intuición, yo creo que es más la intuición, yo ya cuando lo veía caminar ya más o menos me daba cuenta a dónde podría ir. A veces me equivocaba, ¿no? Pero normalmente en líneas generales no. Claro, en estas épocas, digamos, está muy de moda ver videos, tener el papelito también de dónde patea cada jugador, y en esa época obviamente todo eso no existía. Entonces, bueno... Yo me acuerdo, claro. Yo veo ahora, por ejemplo, ayer vimos el partido del Barcelona, el otro día el Real Madrid, y nosotros antes, para ver el resultado de un partido de un equipo europeo, lo veíamos recién el lunes en el diario. Exactamente. O sea, la comunicación que hoy antes no existía. Sí, bueno, y usted sin esa ventaja, ¿cómo hacía para atajar tantos penales, para tener esa astucia para parar los penales? Yo no sé si era astucia o qué, yo por eso te vuelvo a reiterar, yo creo que yo tenía una gran intuición, ya como lo veía, hoy mismo a veces estoy en casa con algún amigo y digo, este va a tal lado, este va a tal lado, de acuerdo a como lo veo caminar ya me daba cuenta. Claro. Y después depende mucho también en qué momento del partido. Una cosa es patear un penal cuando uno va ganando 2-0 y tranquilo, y otra cosa es cuando uno va perdiendo o empatando y falta un minuto para terminar el partido, ¿no? La responsabilidad para el que patea es distinta. Totalmente. Usted es el segundo arquero con más penales atajados en toda la historia de River, con 15 penales. Sí, y bueno, porque me tuve que ir, porque después seguí atajando penales. Claro. Pero el tema era que lo que yo había hecho, que en 6 partidos seguidos había atajado 7 penales. Claro. Que se daba el caso de Brindisi en Huracán, que le atajé 2 en un partido, por eso eran 7 penales en 6 partidos. Tal cual, y bueno, aquel partido del 73 donde usted le ataja 2 penales a Brindisi, ese Huracán terminaría siendo campeón y le cortaron el invicto, además. Correcto, sí, 1-0 en la cancha de River.
algún otro arquero que haya atajado, algún otro arquero de River que haya atajado 2 penales en un partido. Sí, Amadeo Carrizo contra Chacarita en la cancha de River. Amadeo contra Chacarita. En la cancha de River, ese partido lo vi yo. Ajá. Debe haber sido años 66, 67. Amadeo ataja 2 penales a Chacarita. Sí, Amadeo atajó 2 penales. Amadeo hizo muchas. Yo creo que fue el mejor. No hubo, no hay, ni va a haber otro arquero como Amadeo. ¿De lo que vio usted cree que es el mejor? Yo creo que sí, no. Amadeo fue algo mágico. Un fenómeno. Amadeo fue un fenómeno. Tal cual. Y... fue un adelantado en el tema de cómo se juega el fútbol ahora. En esa época el arquero no salía ni de la área chica. Ya cuando el arquero, yo me acuerdo, el mismo público, cuando uno se adelantaba un poquitito, ya la gente empezaba y Amadeo ya lo hacía, salía a jugar fuera del área. Fue el primero, fue el pionero, era seguro de mano, sabía salir, le pegaba a la pelota muy bien. Cada salida del arco de él, pateando, era una jugada para el equipo. Yo pienso, como Amadeo no hubo. Sí. Bueno, y le quería preguntar también cómo se describiría usted como arquero, qué cualidades tenía y si tenía buen juego de pies. No tanto, no, la verdad no, aparte en esa época no se permitía tanto. Claro. Ya cuando el arquero le iba a parar con los pies, ya se escuchaba el murmullo de la tribuna. Sí. Más, después que empezó después de Amadeo fue Gatti y fue muy criticado. Y Gatti fue uno de los que después de Amadeo empezó a jugar con los pies. Claro. En esa época se decía mucho que el arquero tenía que atajar y después, si podía, jugar un poco con la pelota. Pero lo principal era atajar. Que hoy mismo también sigue valiendo eso, ¿no? Primero hay que atajar. Claro. Sí, yo le preguntaba porque vi una nota que le hicieron a usted cuando era jugador, en la que está haciendo jueguitos con la pelota. ¿Sabés levantarla así como la levantan de atrás? Eso. La diosa a la pelota. Es así con las manos que salen bien, ¿no? Vamos a tratar un poco, así terminamos de entrar en calor y terminamos el entrenamiento, ¿eh? Dejáselas ahí a los muchachos. Bueno, tú mirá. Perico Pérez. ¿Sabes el sueño de cuántos pibes sería estar haciendo esta nota? ¿De cuántos hinchas sería estar haciendo esta nota? Y uno a veces trataba de ver cómo se podía manejar las redondas, pero no era ningún virtuoso con los pies ni nada por el estilo. Claro. ¿Y hay algún arquero en la actualidad que lo haga acordar a usted o no? Ninguno. No, yo creo que cada arquero, y aparte cambió mucho el puesto de arquero. Cambió mucho. No, se juega distinto. Antiguamente las defensas jugaban de otra manera. Hoy cambió mucho. Antes, no te olvides que antes se jugaba con 2 defensores, los volantes un poquito más adelantados, se llegaba más antes un arquero era... Yo creo que hay arcos que son distintos, el arco de River era totalmente distinto, normalmente no llegaban muchas pelotas al arco, salvo alguna tarde mala que hubiera tenido River, pero normalmente a River no le llegaban. Claro. Sí. Y hoy se llega ya con más facilidad. Cambió, es distinto, cambió la pelota, cambió un montón de cosas, cambió la cancha. Yo a veces veo la cancha ahora y me quiero morir. Nosotros jugamos con el barro, cuando llovía había que ponerle acerrín, los zapatos, la ropa. Sí. Cambió todo. Yo recuerdo cuando jugábamos en River, la ropa pesaba una barbaridad. No la de River, la de todos. Y el primer cambio que tenemos, nosotros vamos a jugar con Independiente a Japón. Y Independiente no sé qué problema tuvo con la ropa, con la lavandería, y no tenía ropa y fueron a comprar ropa. Y jugamos con la ropa que se empezó a usar y se usa hoy en la actualidad. La ropa livianita, me acuerdo que compró remeras amarillas y pantalones azules, pero era toda ropa moderna que después apareció acá en Argentina. En esa época Argentina no estaba tan abierta, ¿no? Al comercio. Sí. La ropa de River eran camillas. Claro. Se pegaba al cuerpo, era botonada, los pantalones eran
medio duro, las medias de lana. No, había un montón de aditamentos, por ejemplo, antes los jugadores con las canilleras, el algodón, los zapatos de esa época que eran botas, pesaban una barbaridad. Sí, totalmente. Hoy no, uno ve las pelotas, lo que son los zapatos de fútbol ahora son papeles. Sí, una muy livianitos. Sí. Tal cual. Bueno, pero es toda la evolución, ¿no? Totalmente. Bueno, y quería preguntarle en cuanto a los penales. Tenemos el dato de que atajó 15 penales en River, pero no sabemos cuántos le lograron hacer. ¿Usted se acuerda cuántos penales no pudo atajar jugando en River? Hoy tengo que hacer memoria. Claro, una pregunta pero yo me acuerdo complicada. que uno fue cuando me cortan la racha de los 7 partidos, que fue Pascutini de Rosario Central a la cancha arriba y que salí lesionado. Cuando quise moverme, me torcí el pie. Otro fue en la cancha de Boca de un fullback que era de Quilmes. Ay, no me sale el nombre ahora. Sí, no, pero hubo jugadores. Sí. Pero lo que pasa es que uno de las perdidas no se acuerda. Claro, no, obvio. Pero digamos que atajó muchos más de lo que le hicieron. Sí, seguro, sí. Claro. Es algo para analizar. Voy a tratar de ver, a ver si existen los que me hicieron. Sí, es algo interesante porque, bueno, como usted decía, Carrizo, que es el que más penales atajó. Carrizo, que es el que más penales atajó, lo hizo muchísimos más, claro. Claro, pero son trayectorias más largas, muchos más partidos. Claro, exactamente. Por eso quería ver si el promedio, digamos, que es lo que habría que sacar, el de usted es mucho mayor, que creería que sí. Yo creo que sí. Esto es lo mismo un poco cuando se habla del arquero ataja penales, que en los partidos la definición es ataja penales. Y que 5 penales es mucho más fácil atajar a algunos más, ¿no? Claro, sí. Lo más difícil es uno cuando ocurre cada tanto. Totalmente. Y una pregunta también un poquito rara. Si tuviese que elegir uno de los 20 y tantos penales que atajó en su carrera, ¿con cuál se quedaría y por qué? Uno. Sí. Y sí, me acuerdo uno por la trascendencia que tenía. Era en la cancha de Newell's contra Newell, el Marcos, un wing derecho. Ahí River estábamos peleando el campeonato. Y con ese penal habíamos obtenido un buen resultado que nos daba posibilidad de seguir en carrera. Y ese partido me acuerdo por esa... ¿Lo termina ganando River? Sí, y después mando los partidos con Boca, ¿no? Era donde... o por ejemplo el penal que tira contra San Lorenzo, que sale campeón San Lorenzo, que no lo atajé, pero lo tiró afuera. Es un penal que se acuerda porque ese día River podía haber salido campeón. Bueno, y después quería preguntarle obviamente por la Copa Libertadores que ganó con Independiente. ¿Cómo se dieron a aquellas finales y qué recuerdo tiene de los partidos? Y Independiente era un equipo, la verdad, cuando se habla de hombres, pero de hombres en el sentido de que sabían bien lo que querían y cualquier cancha te hacía sentir. Yo me acuerdo que nosotros habíamos jugado con el Cruzeiro en Brasil y habíamos perdido y había que hacerle 3 goles en la cancha de Independiente y se le hizo los 3 goles. Claro. Y después nos tocó ir a la final con Unión Española, que se jugó primero nosotros ganamos acá en Buenos Aires y después perdimos 1-0 en Chile. Y después fuimos a Paraguay y ahí Independiente la verdad lo pasó por la vida. Claro. Independiente en ese momento tenía un equipo tremendo también. Sí. Chini, estaba Bertoni, Balbuena, Pagoni, el Zurdo López, Pancho Sá, Comiso. No, había jugadores impresionantes que marcaban diferencias. Totalmente. ¿Y ese año jugó Independiente la Intercontinental o fue justo
El año No, la jugamos, no, en el 75 jugamos la Copa Intercontinental, que era del año 74. Ajá, Se tendría que haber jugado con el Bayern Múnich, pero el Bayern Múnich en ese momento no quería jugar con los equipos argentinos o claro. sudamericanos, y jugó el segundo, que era el Atlético de Madrid, y jugamos la final contra el Atlético. En la cancha Independiente ganábamos nosotros, Independiente, y en Madrid perdimos por un gol de diferencia. Ujú. Y la Intercontinental de la otra, de esta Copa Libertadores, digamos, no se llegó a jugar. Y se jugaba en el año 76, yo ya no estaba en Independiente. Claro. Sí, sí, porque sé que hay una Intercontinental que le deben, digamos, a Independiente, que tiene que jugar contra el Liverpool y quedó ahí sin disputar. Hay algunos, no me acuerdo los problemas que había para jugar las Intercontinentales en ese momento, que no se jugaban con equipos argentinos o sudamericanos, no recuerdo bien cómo era. Sí, 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 que era muy común, digamos, que también jueguen contra el subcampeón de la Champions. Claro, en ese momento creo que Europa estaba más aislada de lo que era América, y no querían jugar con los equipos de América. Normalmente los equipos de América eran o los brasileños o los argentinos, después los demás equipos no trascendían tanto como ahora. Totalmente. Y otra pregunta por ahí, bueno, si no se puede contestar no importa, pero le quería preguntar de chico, antes de debutar, ¿de qué club era hincha usted? No, de River siempre, chiquito, toda mi vida. Era y sigo siendo de River, ¿no? Son cosas que no se cambian. No, uno tiene buenos recuerdos de los clubes que pasó, pero la divisa que uno quiere y defiende no se olvida, de chico viene eso, ¿no? No, como hay muchos, viste, que por ahí cambian el... Sí, pero es medio raro cambiar. Hay muchos que cambian para la gente, ¿no? Claro. Yo escucho mucho que sí, soy de River, pero son de otro equipo y su vida pasó por otros equipos y después tuvieron River en un momento. No, yo siempre fui de River. Me tocó pasar momentos muy buenos en Independiente, me pasó tocar momentos muy buenos en Unión de Santa Fe, pero River es River. ¿Y como hincha actualmente lo sigue mirando o está un poquito más alejado? No miro. Lo miro porque quiero verlo, porque si tiene tantos éxitos, uno los quiere ver. Aparte de River, ¿no? Si me da la posibilidad de ver a River otro equipo, veo a River siempre. Me gusta ver al Barcelona. Claro, igual. Y las últimas dos que le quería preguntar, una es, bueno, en esa época se dice que en los años que River estuvo sin salir campeón, se dice que muchas veces hubo errores arbitrales que lo terminaron perjudicando a River y no lo dejaron salir campeón. Si usted se acuerda de alguno, en algún partido, por ahí no, y qué tanto de verdad había en eso. No, sí, seguro. Y hay uno que fue el más evidente en los penales de la casa cuando jugó Independiente y Racing. Creo que los hizo patear 3 veces. Nosotros estábamos en la concentración esperando para festejar el campeonato y me acuerdo el técnico era La Bruna y se tuvo que ir La Bruna de River. O sea, estaba en una silla. Si ganaba Racing, o sea, si perdía Independiente, era campeón River y con los penales que pateó, los hizo patear 3 veces, no se hizo, y bueno, y ahí se fue La Bruna, el técnico que no sale campeón se tiene que ir. Que bailen los muchachos, voy a tocarte bandoneón, la vida es una milonga, bailen todos compañeros, porque el baile es un abrazo, bailen todos compañeros. Tal cual. ¿Eso fue en el Pero 70? Sí, en esa época fue en el 70. Claro. 69, no me acuerdo. Era la época donde realmente distinto la AFA y River no tenía ningún peso. Claro, sí. Incluso antes, un par de años antes que llegue usted, se dio el famoso caso de la mano, que el árbitro Nimo no vio. Claro. Bueno, ahí fue. Es un tema que yo ni quisiera tocarlo, ¿no? Los padres no tienen que
los hijos no tienen que pagar lo que hicieron los padres. Pero Sí. en ese momento se habla mucho de que fue el último ofrenda que le querían hacer a don Pepe Amalfitani, que estaba muy enfermo y fallecía. Claro. Y fue un penal muy evidente con Guillermo Nimo, ¿no? Exactamente. Bueno, José. Había que indagar quién fue. Sí, te escucho. Habría que dejarlo ya. Pasó hace tanto, pero bueno. Ya, el recuerdo no siempre tiene queda. sentido. Yo soy de la idea de que las denuncias uno las tiene que hacer en el momento. Sí. Después que pasó el tiempo, caducaron. Exactamente, ya caducó, digamos. Y la última que le quería hacer, José, es también por ahí un poco difícil de seleccionar, pero si tendría que elegir un top 3 de los mejores jugadores con los que usted compartió equipo, ¿con cuáles se quedaría? Ahí se hace difícil. Yo jugué con Alonso, jugué con Bocini. Siempre uno elige más los delanteros que jugué con Daniel Onega. Y se hace difícil, son muchos jugadores. Sí, exactamente. Jugadores muy buenos. Y sí, y es siempre difícil y como usted dice también, por ahí uno tiende a elegir más a los delanteros, a los enganches. A los delanteros. En esa época, yo creo que Bocini y Bertoni, aparte por la posición que juegan o jugaban, eran jugadores que no son habituales verlos normalmente en las canchas, ¿no? Exactamente. Pero no, cuando uno le toca la suerte de jugar en equipos grandes, sí, hay muchos jugadores, a veces uno comete errores, ¿no? Porque debía seleccionar mucho más que 3. Y también me aprovecho para preguntarle ¿cuál le gustaría que sea el arquero de la selección cuando vuelva el fútbol? Y ahora, de los que están en Argentina, yo creo que Armani no es tan, me parece que tuvo un momento donde lo elogiaron demasiado, me parece, porque es un muy buen arquero, pero no era para elogiarlo tanto. Claro. Me gusta mucho el arquero de Boca, Andrada, que no sé si es Boca o va a Lanús otra vez. Sí, por ahora está ahí. Yo creo que esos son los arqueros de la selección, me parece. Perfecto. Hoy en día me parece que sí. Me gusta mucho el de Boca. El de Boca sí. De las condiciones bárbaras. Sí, la verdad que sí. Bueno, José, la verdad un gusto muy grande poder hablar con usted y le agradezco por su tiempo. No, al contrario. Ha sido un gusto y hay que cuidarse. Totalmente. Le mando un abrazo grande, José. Gracias, muy amable. Adiós. Chau, hasta luego. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal. Hasta la próxima. La hinchada ya lo decía, que con Perico no se podía. Tenemos un arquero que es una maravilla, ataca los penales, sentado en una silla. Ay, 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 Perico Pérez atacando otro penal. Ay, 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 Perico Pérez atacando otro penal. Cuando a Perico le tiran un penal, los que chotean se ponen a pensar, piensan y piensan cómo lo tirarán. Perico se lo ataca mirando para atrás. Ay, 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 Perico Pérez atacando otro penal. Ay, 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 Perico Pérez atacando otro penal. No hay un domingo, será casualidad, que contra River no tiren un penal. Papita Paloro comienzan a cantar, Perico se lo ataca mirando para atrás.